Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto y les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a desarrollar una pregunta de matemáticas del examen de admisión de la Universidad Nacional. La pregunta es la siguiente. Dadas las funciones f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos uno y g de x igual a raíz cuadrada de menos x menos uno, sobre los dominios de f y g es correcto afirmar que. Entonces nos dan cuatro afirmaciones sobre estos dos dominios. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar el dominio de ambas funciones. Empecemos con el dominio de f de x. Entonces recordemos que para hallar el dominio de funciones debemos tener en cuenta que estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Ahora, como esta función tiene una raíz cuadrada, entonces debemos garantizar que la cantidad subradical, es decir, x al cuadrado menos uno, sea cero o positivo, ya que recordemos que en los reales no está definida la raíz cuadrada de números negativos. Entonces, como primero, debemos garantizar que x al cuadrado menos uno sea mayor o igual a cero. Al resolver esta inecuación podemos factorizar x al cuadrado menos uno como diferencia de cuadrados y nos queda x más uno por x menos uno mayor o igual a cero. Y debemos mirar que estas expresiones, para que sean cero, entonces debemos garantizar que si x más uno es igual a cero, o sea, si el primer factor es cero, entonces x tiene que valer menos uno. Y si el segundo factor x menos uno va a ser igual a cero, entonces x es igual a uno. ¿Para qué se hace esto? Para que lo que vamos a hacer es que en la recta numérica, que es esta, vamos a dividirla en tres partes, que es de menos infinito a menos uno, de menos uno a cero y de 1 a infinito. ¿Por qué? Porque estos son los valores que nos salieron acá, menos uno y uno. O sea, lo que debemos hacer es la división en menos uno y en uno. Entonces lo que nos queda es que si partimos la recta en tres partes, nos queda acá la división. Entonces nos queda una parte que es de menos infinito a menos uno, la otra parte es de menos uno a uno y la otra parte es de uno a infinito. ¿Sí? Listo. Listo, ahora lo que se hace es que se van a tomar, bueno, a la recta haberse dividido en tres partes, entonces lo vamos a llamar por zonas. Entonces la zona que va de menos infinito a menos uno la vamos a llamar zona uno. La que va de menos uno a uno se llama zona 2 y la de uno a infinito vamos a llamarla zona 3. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un valor aleatorio de cada zona y ver si se cumple la desigualdad. Por ejemplo, tomemos un valor de esta zona de menos infinito a menos uno, por ejemplo el menos 2 y sustituyamos en la desigualdad a x por menos 2. Al sustituir x por menos 2, nos quedaría que x vale menos 2, entonces menos 2 elevado al cuadrado menos uno tiene que ser mayor o igual a cero. Y al hacer esta operación, menos 2 elevado al cuadrado es 4 y 4 menos 1, que es igual a 3 y 3 es mayor o igual a cero. Como se cumple que 3 es mayor o igual a cero, quiere decir que todos los valores que están dentro de esta zona cumplen la desigualdad. Entonces podemos decir que la zona uno entra como solución, es decir, de menos infinito a menos uno. Entonces tenemos como solución a menos infinito, recordemos que el menos infinito va en intervalo abierto porque no podemos tomar el infinito, y va hasta menos uno. Esa sería la primera solución. El menos uno va con intervalo cerrado, quiere decir que el menos uno entra en la solución. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es mayor o igual. El menos uno también se puede tomar, porque si sustituimos a x por menos uno, esto se hace cero y cero por esto me da cero y cero es mayor o igual a cero. Entonces el menos uno entra en la solución. Esta sería la primera solución, toda esta zona uno. Si tomamos un valor de la zona 2 del menos uno a uno, por ejemplo el cero, bueno, recordemos que como el menos uno entró en la zona uno, pues no va a entrar en la zona 2. Entonces tomemos el cero, por ejemplo, y teníamos que cero al cuadrado menos uno debería ser mayor o igual a cero. Y si hacemos eso, cero al cuadrado es cero y cero menos uno es menos uno. Pero menos uno no es mayor o igual a cero. Esto es falso. Como esto no se cumple, entonces como tomamos un valor de esta zona y no cumple la desigualdad, quiere decir que todo lo que está dentro de esta zona no cumple esta desigualdad. Entonces, de esta zona no tomamos ningún valor. De esta sí ya hemos dicho que es válido. Y tomemos un valor de la zona 3, por ejemplo el 4. Entonces tenemos 4 elevado al cuadrado menos uno y debería ser mayor o igual a cero. 4 al cuadrado es 16 y 16 menos 1 es 15 y 15 es mayor o igual a cero. Como 15 efectivamente es mayor o igual a cero, entonces quiere decir que lo que está acá, todos los valores de esta zona, o sea, desde 1 hasta infinito, cumplen con la desigualdad, incluyendo el 1. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0, 0 es mayor o igual a 0, efectivamente. Entonces la solución sería como 1, porque 1 entra dentro de la solución,
y infinito, pero el infinito se toma en intervalo abierto. Pero como ya teníamos otra solución, lo que tenemos que hacer es unir esas soluciones. Tenemos que unir esta solución con esta solución. Entonces, en resumidas cuentas, obtenemos que el dominio de f, o sea, de la función f de x, es menos infinito, menos uno unido con uno hasta infinito. Este sería el dominio de f de x. Listo, ya tenemos el dominio de f de x, ahora llevamos el dominio de g de x. Entonces, para el dominio de g de x, como también es una raíz cuadrada, entonces debemos garantizar que la cantidad subradical menos x menos uno sea mayor o igual a cero. Entonces, lo obtenemos acá. Menos x menos uno es mayor o igual a cero. Entonces, despejando el menos uno, es decir, sumando uno a ambos lados de la desigualdad, obtenemos que menos x es mayor o igual a uno. O sea, si sumamos uno acá, menos uno más uno me da cero, entonces me quedaría menos x sola, mayor o igual, y sumando uno a este lado me quedaría uno. Ahora, multiplicando por menos uno a ambos lados, menos x por menos uno me da x, y uno por menos uno me da menos uno. Pero como estamos multiplicando por un número negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Es decir, que pasa de ser mayor o igual a ser menor o igual. Listo. Entonces, tenemos que el dominio debe ser todos los x menores o iguales a menos uno. ¿Y cuál cumple esa condición? Los que son menores o iguales a menos uno quiere decir que van desde menos uno hasta menos infinito, porque son los que están a la izquierda del menos uno en la recta numérica. Entonces sería esta solución de acá. Entonces, el dominio de g de x sería desde menos infinito hasta menos uno, cerrado en uno, en menos uno, perdón, porque el menos uno lo podemos tomar como solución, ya que si sustituimos a x por menos uno, esto nos da cero y esto sí se puede tomar. Listo. Ya teniendo el dominio de f de x y de g de x, ahora sí respondamos la pregunta. Entonces, miremos la opción A. Nos dice que el dominio de f intersección quiere decir este símbolo, o sea que si intersectamos el dominio de f con el dominio de g, nos da el conjunto vacío. Entonces, la intersección recordemos que es un conjunto nuevo en donde vamos a colocar los elementos en común de ambos conjuntos, o sea, tanto el dominio de f como el dominio de g. Y para que nos diera vacío, tendría que el dominio, o sea, los elementos del dominio F no deberían compartir elementos en común con el dominio de G. O sea, deberían ser disyuntos. Pero al no ser disyuntos, significa que el dominio F interceptado con el dominio G no es vacío. Y vemos que no es vacío porque, por ejemplo, si se dan cuenta, acá el dominio de G tiene esta parte, pero en el dominio de F comparte esta parte que es la misma que en el dominio de G. Como comparten elementos en común, no puede ser la intersección vacía. Por lo tanto, podemos decir que la opción A no sería la respuesta correcta. La opción B dice que el dominio de F está contenido en el dominio de G. O otra manera de verlo es que el dominio de F es subconjunto del dominio de G. Recordemos que un conjunto se dice que es un subconjunto de otro cuando todos los elementos del subconjunto van a estar dentro del otro conjunto. Es decir, que si el dominio de F es subconjunto del dominio de G, quiere decir que todos los elementos que están en el dominio de F deberían estar en el dominio de G. Y eso es falso porque vean que en el dominio de F tenemos a 1 como infinito. Y estos valores no entran en la solución del dominio de G. Como no están contenidos, entonces podemos decir que el dominio de F no es subconjunto o no está contenido en el dominio de G. Miremos la opción C. Dice que el dominio de F es igual al dominio de G. También eso es falso, porque vean que el dominio de G es este y el dominio de F es este mismo de G, pero además se le añade otra solución, o sea, otro intervalo. Entonces, por lo tanto, los dominios no son iguales. Y pues por descarte debería ser la opción D, que nos dice que el dominio de G está contenido o que es subconjunto del dominio de F. Y eso sí está pasando, ya que todos los elementos del dominio de G están en F. Vea que toda esta solución que está en G está en F. Entonces, sí, efectivamente es un subconjunto, por lo tanto podemos decir que el dominio de G está contenido en el dominio de F. Y así podemos concluir que la respuesta correcta es la opción D. Bueno, espero que este video les haya sido de una utilidad y si es así quieren apoyarme pueden compartir este contenido a otras personas para así difundir el conocimiento. También los invito a suscribirse a mi canal y no siendo más, les deseo un excelente día y hasta un próximo video.